El cine, como el celuloide, es un material que guarda historias. Captura la luz, el movimiento, el sonido y los momentos que nos marcan. Yo soy Carlos y junto a Juan nos sumergimos en esas historias. No para diseccionarlas, sino para verlas con otros ojos y entender lo que nos dicen sobre el mundo. Porque el cine no solamente se ve, sino también se siente. Y hoy nos metemos de lleno en El Aprendiz. Juan Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Carlitos. Muy emocionado por hablar por mi gallo de esta temporada de los Óscares. Jeremy Strong, ¿qué tal? Por la película, Jeremy Strong y Sebastian Stan, pero la película en conjunto. Sí, está muy redonda la película, está muy buena. Sinceramente, yo no me hubiera esperado. Yo creo que era una biopic tradicional, lo platicaba con producción, y no, me sorprendí, la verdad, bastante con la película. Y creo que es lo que le falta a las biopics, que enfocarse en una sola parte de la vida de los personajes. Claro. Y lo cometen el error de que te quieren comentar, te quieren platicar desde que son niños, adolescentes, cómo crecen, y aquí te platican la juventud de Donald Trump, entonces me pareció súper atinado, al igual que, por ejemplo, Red Social, se enfocan en la juventud de Mark Zuckerberg. Steve Jobs, ves que igual Jobs de... ¿Cuál de las dos? Porque hay una... La de Danny Boyle. No, la de Danny. La de Danny Boyle me parece súper atinada, porque justamente va platicando como historias en concreto atrás de escenarios de lo que hace Jobs antes de salir a presentar su nuevo producto innovador de Apple. Entonces aquí creo que es igual. Cómo asciende Donald Trump y cómo se vuelve como millonario, ¿no? Como esta fortuna. Entonces, me gustó. Me da mucho gusto. Ahora sí que es la primera vez que platicamos de esto. Sí, porque me estabas diciendo que la viéramos y el director, ¿tú habías visto algo del director? Ali Abbasi nunca había visto, ni siquiera sabía de su existencia. Ahora, pues sí, la verdad me gustaría ver sus otros trabajos. Sí, yo creo que ha de ser muy interesante. Tiene como mucho esta escuela de la nueva ola francesa, los John Cuts, cómo corta rápidamente, incluso un poquito de Wong Kar-wai. Y creo que también vi algo de Taxi Driver, no sé si tú lo notaste, sobre todo en la iluminación. En la noche, porque es Nueva York, los taxis, las luces neón, me pareció muy similar a Taxi Driver. Yo creo que seguramente ahí hubo como cierta inspiración. Ahí tiene varias influencias y muy interesantes, claro. ¿Y qué te pareció a ti, sobre todo el enfoque que le dio de enfocarse en la vida de Donald Trump, sobre todo en su juventud? Creo que es una visión bastante atinada, sobre todo porque igual como lo dices, no los hace tan largo de que mira, este era él cuando era niño, su papá nada más se dedicó a trabajar. No, se concreta, a ver, rápidamente la película comienza con el joven Donald Trump, que su sueño es construir el hotel más lujoso del mundo, el Commodore, que era un edificio abandonado en Nueva York, y pues no sabe cómo echar adelante el proyecto. Su padre pues ya era un empresario, consolidado, pero pues que no tenía fe en él, ¿no? Era ninguneado también por su padre. Entonces, él lo que busca es la manera de abrirse paso por los negocios importantes en la ciudad de Nueva York, hasta que da con el que sería su mentor, el abogado Roy Cohn. Y la presentación del abogado me pareció fantástica, cómo entra en este lugar. Y le dicen, y empieza a verlo, ¿no? Lo ve desde lejos y con esta mirada que dices, híjoles, luego ves que es un hijo de la chingada este abogado, con esa fuerza, con ese carácter que tiene el actor Jeremy Strong, me pareció fascinante. Cómo te lo ponen enmarcado y cómo Donald Trump lo ve con esta parte como de temor, ¿no? Y luego van y le dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. La presentación me pareció fantástica y la actuación de Jeremy Strong, que tanto más hablado de ella, que ahí tenemos como el debate de que pues, yo estoy muy feliz que haya ganado Keira Culkin, pero no, hombre. Y fíjate qué curioso, actores de Succession, los compañeros de trabajo en Succession. Es demasiado atrayente. A mí me parece demasiado magnética la actuación de Jeremy Strong. Encantador, ¿no? Encantador. O sea, justamente esto que dices, esta primera presentación del personaje en el bar, en el centro de la pantalla. Y sí, o sea, tienes la sensación de que él es quien atrae a Trump. Y Trump como que en algún momento lo pone nervioso. Sí. Hasta que acepta la invitación de compartir a la mesa, ¿no? Y lo conoce y le pregunta, ¿tú eres Roy Cohn? El Roy Cohn de los periódicos. O sea, era un personaje súper conocido en aquella época en Nueva York. La película se ambienta en dos épocas, en los 70s, perdón, y en los 80s, ¿no? Que fue esta época donde Trump empieza a erigirse como lo que es ahora la figura del magnate hombre de negocios y bueno, pues ahora presidente de los Estados Unidos. ¿Sabes qué me gustó? Que no hubo tanta caracterización para Sebastian Stan. O sea, me pareció bastante atinado que no lo hayan llenado de maquillaje y dejaron que el actor se sintiera, yo creo que cómodo, porque justo no se parece tanto a Donald Trump, no sé si coincidas conmigo. A diferencia, por ejemplo, de Jeremy Strong, creo que sí de por sí ya tiene como características en su fisionomía que es parecido, porque vi fotos
¿De Rock? Sí, no, Ok. y sí se parecen, o sea, sí le da un aire, a diferencia de Sebastian Stan, que pues, es como el galán, ¿no? Está en Marvel y Es más demás. galán. Sí, está galán, y Donald Trump de galán no tiene absolutamente nada, pero sí es muy encantador Donald Trump. Sí, sí tiene, justamente creo que esa característica tiene este tipo de personajes que son encantadores. No son los galanes, pero sí son demasiado encantadores. Mm, no sé. Sí, no me parece que le hayan hecho una caracterización como tal de maquillaje. Sin embargo, a mí me pareció que en algún momento de la película sí se le ven como un poco estirados los ojos. No sé si te diste cuenta. Creo que Sí, a partir del final me parece pues que también, pues ya ves que andaba como en muchos tratamientos y estéticos y todo eso. A lo mejor también por ahí vino esa parte que quisieron emular. Em, y justamente creo que el trabajo más bien parte de la construcción del personaje. No es una imitación de sí. Donald Trump, sino que él se asume, él se transforma en el personaje que requiere la ficción. Un punto también muy importante que me gustaría resaltar respecto de la actuación de Jeremy Strong, creo que lo único que usa es una prótesis nasal, porque Ándale. no Sí, es como más está como chata, ¿no? como más chata, ajá, sí, Sí. que obviamente pues no es la de Jeremy, ¿no? Pero esa simple característica ya le da un tono distinto al personaje porque lo trabaja a partir de su voz. Su voz no es la misma que maneja en Succession, ni Sí. tampoco en sus otras películas. Su voz cambia, ¿no? Entonces, Y la creo de que Sebastian Stan también. la de Sebastián están También así porque cambia. él también tiene, Donald tiene en la vida real tiene una forma muy particular de hablar, como que no abre mucho la boca, como que abre y cierra demasiado rápido las palabras, entonces esa misma característica la adapta a Jeremy Strong para crear su personaje y a partir de ahí pues crea toda la apariencia exterior, pero también hay un trabajo personal de los dos actores, ¿no? Yo te decía, desde que te propuse esta película, para mí creo que es la mejor actuación del año, la de Jeremy Strong, en cuanto a actores de De reparto reparto. de las películas contendientes en esta temporada, ¿no? Realmente es una actuación demasiado redonda, demasiado atrayente, demasiado poderosa. A mí lo que me sucedió al ver este personaje es que puta, que vuelva a salir, ya quiero que vuelva a salir, quiero Sí, que esté con sí. Donald, ¿no? Y ya, y poco a poco se va reduciendo, claro, también por el tratamiento del guión, que al final del día, Se termina alejando de este mentor porque ya como exacto, que tiene siente recelo, lo ¿no? superó, no ya, Sí. aprendió todo lo que tenía que aprender y como hacen los boxeadores, se despojó de todas las capas y capas de inútil grasa, entonces hasta que lo redujo a nada, Roy, ¿no? Pero al principio sí yo decía, puta, que salga más este cuate. Sí, no, yo creo que se lleva la película. Sí. O sea, llega un punto donde sí quiere, termina siendo la película del abogado más que de Donald Trump. Y es que sí se come también en cuanto a actuación, sí se come ¿Crees? sí, sí se lo come, definitivamente. O sea, no creo que sea una mala actuación la de Sebastian Stan, pero sí, definitivamente hay momentos como tú dices, que ellos están a cámara y estás, lo que platica, cuando por ejemplo le menciona, ahí te van las 3 reglas, ¿no? De que ataca, ataca, ataca y ataca. O sea, te estás viendo al abogado y te está diciendo esto y Donald Trump queda en un segundo plano tú por estar viendo a nivel actoral y por supuesto cómo está construido el guión. Y también entiendes, el aprendiz. O sea, Claro, entonces, el aprendiz mañosamente no es la película del aprendiz, sino tal vez no sea más bien del maestro, del mentor. la película del maestro. Podría ser, sí tiene una situación lógica, claro, ahorita como lo mencionas, ¿no? Pues es, ¿cómo es cómo es este título? The Rise, el levantamiento, ¿no? El despertar, perdón, del gigante dormido, ¿no? Sí. Pero creo que es una consecuencia lógica porque estamos viendo que Donald Trump pues realmente no es nadie, no tiene la validación de nadie, entonces él está aprendiendo. Creo que esa primera parte de la película a lo mejor no es tanto que se lo coma, sino realmente él está en su papel de que, a ver, voy a absorber todo el conocimiento que pueda. Hoy en esta primera parte soy el actor de reparto y tú eres el actor principal. Y después Sí, yo paso a ser el principal actor y tú pasas en un término secundario. Por eso se deja de mete. aparecer en el tercer acto, deja de Sí, aparecer, ya hasta que lo vuelve a contactar que le dicen que está muy enfermo, ¿no? Y es cuando sí, le da como esta, pues despedida un tanto cruel, ¿no? Porque al final de cuentas también como que lo medio lo humilla ahí Donald Trump en esta cena, cuando le da estos regalos falsos que le menciona a la esposa de Donald sí. Trump en ese entonces. Y fíjate que trayendo otra vez lo de Taxi Driver, que me hace mucho sentido que también me haya recordado porque te habla de este Nueva York podrido. Y creo que Taxi Driver te muestra precisamente este Nueva York podrido de la prostitución, te habla de estos, de la maña, de este mundo, pues
no de película como conocemos Nueva York, ¿no? E incluso ellos mismos... De sueños. Sí, porque Nueva York te lo muestran en Hollywood y te lo muestra como Así lo la máximo. ciudad donde todo es posible, ya hay hasta canciones, ¿no? Hay una canción de Alicia Keys que dice todo es posible en Nueva York o algo así, ¿no? Sí, y yo he tenido incluso gente cercana que ha ido a Nueva York y me dice, híjole, Nueva York, ¿qué crees que no es tan bonito que digamos? O sea, realmente es una ciudad muy caótica, muy sucia, mucho crimen, hay mucho homeless, entonces... pues yo creo que por eso también es una de las películas, pocas películas que te muestra ya a Nueva York desde su parte más sórdida, más cruda. Sí. A diferencia de otras películas. Reitero, y se parece mucho a Taxi Driver porque aparte la iluminación es muy, pero muy, muy parecida. Sí, bueno, no es lo mismo el Nueva York que sale, no sé, en mi pobre angelito. En Sex and the City, ¿no? Sí, que curiosamente también sale Donald. Entonces, sí. Hacia el de Taxi Driver, que es una visión bastante urbana y cruda, ¿no? Sí, tienes razón. Fíjate que a mí me sorprendió mucho, la verdad, Sebastian Stan. Yo nunca lo había visto en otra, bueno. Y ya tiene dos, porque ves que salió de también de este hombre que tiene un problema. Se hace una cirugía estética. Se hace una cirugía estética y sale este actor. A Sirius Man. Sí, se llamaba así. Híjole, no recuerdo, pero. Ahorita lo verificamos. Pero justo fue como bien chistoso porque no lo nominaron por esa, lo nominaron por Donald Trump. Esa. Y todo el mundo que la vio me dijo, ¿sabes qué? Esta es la buena, la actuación. Tal vez yo creo que lo justo hubiera sido que hubieran nominado 2 veces, ¿no? Pues justamente ha ocurrido en varios casos de actores que los nominan por 2 papeles. Ahorita rápidamente el que me viene más a la mente es el de Jamie Foxx cuando ganó por Ray Charles, pero también lo nominaron por Colateral de Michael Mann. Yo tengo una situación, solamente había visto en otras ocasiones a Sebastian Stan, que era en la película de I, Tonya con Margot Robbie, que encarna al esposo de Margot Robbie. Y en esta serie de Tommy and Pamela, que es basado en la vida que tuvieron juntos Pamela Anderson con Tommy Lee. Y por ahí en una comedia que se llama Solteros en el Tiempo, que es una mafufada de película, pero la amo. Pero nunca lo había visto, digamos, en un papel más dramático y la verdad es que a mí me sorprendió bastante. O sea, yo no me imaginaba que él fuera tan buen actor. Y fíjate que algo que me pareció muy injusto fue que has visto estas charlas que de repente hacen, pues, directores y todo eso. Hollywood Reporter. Ajá, y también de actores de Variety, no sé qué. No lo incluyeron. No, querían hacer una con él, pero ningún actor aceptó hacer entrevista o charla con él. Por el personaje que encarna. Entonces... De Donald Trump. De Donald Trump. Entonces, a mí eso, la verdad, me molesta bastante esa hipocresía que hay en Hollywood. Sí, claro. Porque es no respetar el trabajo de tu compañero. Al final, él no es la persona, ¿no? Puede haber diferentes puntos de vista políticos, es muy aceptable, todos los tenemos, sin embargo, aquí estamos hablando del trabajo actoral de una persona. No, y también está hablándote de que no vieron la película, sí. Porque si te das cuenta, la película no pone en un altar a Donald Trump, todo lo contrario. De hecho, cuando yo le empecé a ver, dije, a ver, él tuvo nexos con Jeffrey Epstein, tuvo nexos con P. Diddy, también se sabe, ¿no? Dije, van a ponerlo de la fiesta, dije, no creo que lo pongan. Y tómala, sí te ponen lo de la fiesta y de los excesos. Entonces, no de una forma muy por encima. Claro, pero sí lo muestran, claro, o sea, no te lo ocultan. Sí, mira, aquí yo veo que la película en ese sentido es neutra. No se expone ciertas cosas, pero creo que lo que más se expone es cómo se transforma él en el monstruo. Sí. ¿No? Entonces, que salgan estos actores y que... Sí, la han de haber visto, seguramente. Han de haber creído que iba a beneficiar a... Que yo creo que sí benefició un poco, pero no la benefició porque la gente yo creo que la vio la película. O sea, vio el cartel. A lo mejor más con morbo. No, o vio el cartel y no la vieron siquiera la película. Sí. Y han de haber dicho, es que habla de nuestro presidente Donald Trump y ni la vieron. Sí, lo van a ensalzar. Que a mí se me hacen posturas demasiado ridículas. Y wow, que es la cultura woke que... O sea, ya vemos lo que ha sucedido con esta actriz de Blancanieves, que por lo menos que termine la secundaria antes de vertir opiniones que ni siquiera tienen un fundamento lógico, ¿no? Entonces, a mí eso me molestó bastante. O que vean quitado, por ejemplo, Blancanieves los enanos. O sea, te digo que es como este tema como woke totalmente. Pura tontería, sí. A mí entonces, eso me molestó bastante, que no se valorara el trabajo de la persona. ¿Y qué crees que yo también tiene ese complejo? O sea, porque yo me fui renuente cuando la vi y dije, ay, no, qué porquería, yo no voy a ver eso. Y ves que ustedes hablaban aquí en producción y decían un montón de cosas buenas y yo decía, oye, ya a ver, tengo que hablar, tengo que verla por fin. Y pues, justamente, ¿no? O sea, creo que a veces hablamos sin haber visto completamente la obra. Por ejemplo, ahorita platicábamos igual de que estamos empezando este podcast y hay un montón de gente que de pronto comenta, no, es que estás mal, o de pronto me han dicho a mí, oye, es que no dejas hablar a los entrevistados. Oye, es un clipcito.
Y yo creo que estamos en la era de los clips donde vertimos una opinión por una cosita chiquita que vemos. Y a veces no vemos el noticiero completo, la película completa, la serie completa. Incluso hasta con los políticos. De pronto damos opiniones y dices, oye, pero ¿viste realmente de qué se trata? ¿De qué legislación había al respecto? Nada más ves el clipcito y no te enteras de lo demás. Yo creo que va con la velocidad que va la vida. La gente a veces puede dar una opinión sin siquiera tener como el plato completo. Sí, son opiniones a priori con base en lo que ven, ¿no? Con base en la inmediatez, y justamente como tú lo estabas diciendo ahorita que me decías que me estaban criticando porque no he leído El Padrino, yo he leído todas las obras de Mario Puzo y a lo mejor me sacaron de contexto, a lo mejor la gente no entendió lo que yo estaba tratando de decir. O no vieron el capítulo completo. O no vieron el capítulo completo, pero yo he leído todas las novelas de Mario Puzo. El Padrino la he leído 6 veces, ¿no? Entonces, es mi película favorita, entonces, bueno, digo, tampoco es excusarme porque igual en el calor del programa uno tiene las ideas en la mente y a lo mejor se te va y dices otra cosa. Y creo que también es la gente lo que no entiende, ¿no? Pero es exponerse, ¿no? Ajá, aquí estamos exponiendo nuestro trabajo. Pueden estar o no de acuerdo con nosotros, no pasa nada. Digo, tampoco me voy a involucrar en discutir en una red social con una persona, ¿no? Sí, pero creo que el punto es precisamente otra vez esto, ¿no? Que la gente empieza como a opinar y pasó con la película de Donald Trump, ¿no? Que creíste que era una cosa, porque otra vez yo sí sentía que era una película donde iban a hablar bien de él y dije, oye, ¿cómo se atreven a sacar en plenas elecciones una película de Donald Trump? ¿Le va a beneficiar? O sea, yo me puse a criticar y ahora que la vi dije, no, pues se me hace súper válido y sobre todo a nivel negocio que le haya ido bien a la película. Porque estuvo en Cannes. ¿No? Estuvo en Cannes. Y fíjate, justamente, ahora sí, ya nada más para cerrar, este reduccionismo del que hablas es como criticar o no querer hablar por decir, con Anthony Hopkins, que hizo el papel de Hannibal Lecter. O sea, que es un asesino en serie. No, yo no quiero hablar porque interpreta asesinos. O no rechazar una charla con Bruno Gantz, que interpretó a este célebre personaje de la Segunda Guerra Mundial. El buen Adolfo, ¿no? Entonces dices, ¿por qué esa mentalidad tan cerrada? Pero bueno, pues son ellos, es su bronca y nosotros aquí nos estamos limitando a hablar de esta. Yo considero que es una gran película. A mí es la película que más me gustó en la temporada. Es que te falta una. Me falta la productoria, le falta el brutalista, le falta el brutalista. Pero por decir, ya que he visto varias, la verdad, cada vez sigo pensando que Anora es una película muy chiquita. Es que a mí me falta Anora. A mí la que falta Anora. Vamos a hacer ese programa, ¿no? De Anora. Me gustaría mucho hacer la comparación, hacer un programa especial de Anora y de Mujer Bonita. Ok. Creo que estaría padre como comparar ambas. Pero no, te falta el brutalista. No, es que yo el brutalista. Pronto la voy a ver. Nada más que esté en alguna plataforma. Pero compitió con estas grandes películas en esta recién nominadas a la academia. Híjole, ves que es maravillosa esta película, de verdad. El montaje, quiero volver al montaje. El montaje, puro John Code. De pronto, al que no conocen el John Code, es un corte directo abrupto. Pero es otra cosa. Pero es muy congruente. De pronto vemos a Donald Trump en la sala de juntas y de pronto ya está con con este conde y de pronto ya está con su mujer y de pronto son los carros y luego el cielo. O sea, es como muy abrupto, muy rápido. Y creo que me hace mucho sentido y creo que maneja una cierta idiosincrasia y una congruencia, porque esa es la vida del empresario, es muy rápida, muy, muy, muy rápida. O sea, se sabe, por ejemplo, en su section lo vemos, ¿no? De estos empresarios que van de un lado a otro, que muchos de ellos caen en adicciones como la cocaína, metanfetaminas, porque es muy abrupto. ¿No? O sea, él mismo lo dice, ves que toma pastillas y dice, porque no puedo dormir todo el tiempo, tengo que estar haciendo negocios. Y la edición apela a ello, que todo el tiempo van muy rápido y los cortes son abruptos y te lleva de una cosa a otra. Entonces, de hecho, llegó un punto donde sí, porque yo la vi en casa, sí le puse pausa y dije, a ver, déjame hago unos palomitos, porque sí, como que sí me mareé un poquito. Muy rápido. Me mareé un poquito, pero creo que tiene que ver con la congruencia de cómo los personajes están pensando y cómo viven la vida, que es cual si fuera un John Cotts. Sí. A mí me encantó también este montaje, porque te expone realmente, como tú dices, cómo es la cotidianidad de estos personajes que no son para nada cercanos a nosotros. Y creo que una situación muy acertada del director es que realmente te da la época, ¿no? Ah, sí, también, claro. Te da la época, sí. O sea, realmente te sientes en el Nueva York de los 70s, de los 80s. Y deja tú eso,
O sea, y es porque se ve como si fuera una película de Van Damme, de Steven Seagal, se ve como si fueran esas películas de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de estas películas de esa época. O sea, incluso se ve como un falso documental también en ocasiones, sí. Y se ve como estas películas que son serie B, si no me equivoco. Serie B. Se ve como la calidad de una película de serie B, pero un poquito a propósito, ¿no? Quiere como darte como este acercamiento a esa, me pareció maravilloso también. Y aparte el grano reventado. Sí, es la relación aspecto también es diferente. Sí. No te da la pantalla tradicional horizontal que ahorita estamos viendo tipo Panavision, tipo, no, sino es una relación aspecto como de esa época, como si fuera de tele, ¿no? Como si fuera de tele, como si fuera de televisión. Y a la vez, y si no supieras de qué época es, creías que es como de los 80s. O sea, eso me pareció magnífico, ¿no? Tiene esta parte como decían los chavos, como muy vintage en ese sentido, pero muy bien realizada con el tipo de lente que usa, con la saturación de los colores. Lo notaste, por ejemplo, recuerdo mucho cuando está con el abogado y está con un restaurante, si no me equivoco, sí. Y cómo los colores están súper saturados. O sea, me recordó mucho a esas películas de aquellas épocas. Y cómo está la sobresaturación de los colores, otra vez el granulado, la composición, la edición, y también meten música de esa época, porque meten sintetizadores de esa época también, tipo Blade Runner, tipo esas películas. Recuérdame la de Sylvester Stallone, donde se va al futuro y regresa, que también vienen como estos sintetizadores ahí. Ah, no, pero esa es la del Demoledor, es de los 90. Es de los 90s, pero yo creo que acercado a los 80s probablemente, ¿no? O sí, ya como mediados de 90. ¿A poco? Sí. Es que todavía se siente muy de los 80s esa película, pero bueno, el punto es que se usaban mucho los sintetizadores en esas épocas y también lo mete, o sea, como que mete muchas cosas de la cultura de esa época, ya sé que sientes que estás en esa época precisamente, a nivel estético, a nivel composición, a nivel música. Sí, justamente esta escena principal cuando va iniciando la película, que sí es muy rápida la agitación en la presentación de la ciudad, ¿no? Porque al final del día también creo que un personaje más es la ciudad, ¿no? Sí, Nueva York. Sí. Y cómo te lo plantea, ¿no? De que incluso es como, creo que era de Nixon, sí. Justamente cómo quieren volver y que es también el discurso de Donald Trump ya como presidente, que vamos a traer de nuevo a Estados Unidos a la gloria, ¿no? Y dice de Nueva York lo mismo, o sea, así empezó, vamos a construir a Nueva York algo que sea turístico y que justamente no le creen, que él dice, no, es que esta torre va a funcionar porque Nueva York va a ser súper turístico y estamos hablando de que en ese entonces Nueva York estaba pues mal y yo creo que sigue estando, solamente que ahora ya te lo venden como un producto ya terminado, ¿no? Como algo distinto. Sí, y justamente creo que eso pasa mucho en muchos programas gringos, ¿no? Por decir, hablamos de Succession, que todo se desarrolla en Nueva York. No sé, yo veía una serie que se llama Billionaires o Billions, que igual es un magnate y el fiscal que lo quiere encerrar, ¿no? Y la presentación de la serie es Nueva York y se ve acercando así, la ves como una ciudad inmensa, ¿no? ¿Y qué otro? Pues Suits, la serie igual de abogados, todo se desarrolla en Nueva York, sí. Pues es un producto demasiado comercial, auspiciar o más bien desarrollar las historias en esta ciudad, ¿no? Y al final del día también se convierte en un personaje más. ¿Cómo viste la relación cómo manejaron la relación del papá con Donald Trump? De hecho, el papá, hay una parte donde habla igualitito al Donald Trump de hoy en día. Y es curioso cómo Sebastian Stan no tiene como este acercamiento de la voz, pero sí el papá, y se me pareció súper atinado, porque lo más sencillo es que hubiera agarrado al Donald Trump actual y hubiera hecho la típica imitación o cómo gesticula, y no, al contrario, yo cuando escuché dije, ay, ¿a poco sí es Sebastián? Dije, no, el que está hablando es el papá, habla igualito al Donald Trump actual. Pero ¿qué crees que también hacia el final de la película? Bueno, no, sí se le nota a Sebastián, yo lo sentí muy sutil, Sí, no, es sutil. Porque yo llegué a un punto de dije, ay, ese es Donald Trump, y dije, no es el papá el que está hablando. Creo que es más marcado en el personaje del papá. La situación está... No sé qué tanto sea la desaprobación o no tener fe en él y el desencanto porque su primogénito, el hermano mayor de Donald, Fred, se dedica a ser piloto, ¿no? Se desvive, ¿no? Se desvive, sí. Que comenta el papá que están en una cena y dice, ¿tú crees que a mí me da orgullo decir que mi primogénito es chofer de limusinas con alas?
Entonces, sí te habla del carácter cerrado del padre, ¿no? Que ese, a ver, mis hijos bueno, mi hijo mayor tiene que ser como yo, tiene que tomar las riendas del negocio, ¿no? Y muy chistoso porque quien quiere seguir sus pasos es Donald y ni siquiera lo aprueba, ¿no? Lo niega mucho, no, le dice que cómo es posible que se atreva, que a tener esos planes y todo esto, ¿no? Y al final, creo que al final lo que buscaba era no sé si esté correcto decir admiración o validación. Aprobación, Aprobación, perdóname. aprobación, La aprobación de su aprobación. padre hasta que con Roy aprende, pues, que te valga lo que opine, Oye, tú haz lo tuyo. y fíjate que todo es en la vida, todas estas personas que tienen una oratoria, una convocatoria importante, que son personajes que dan conferencias, que son empresarios, grandes artistas, normalmente tienen una muy baja autoestima. O sea, por ejemplo, ahorita hablamos de Robbie Sí. Williams, que justamente sale y de su espectáculo, pero pues en su película reciente, pues te habla, creo que esa es la tesis, ¿no? De una persona con una autoestima no tan bien trabajada, pero es como tu más es como tu alter ego, ¿no? Yo creo que sí, justamente vemos al Donald Trump súper empoderado, pero atrás de eso hay un hijo que no fue validado por el papá. Claro. Y también por la mamá un poco, porque te recuerdas que también dice, hay una parte donde discuten, donde él empieza a hablar del hermano y le dice, tú cállate y tú no tienes por qué opinar. O sea, también hay una relación ahí complicada también con la mamá. Sí, claro, a veces vemos estos personajes ahorita que decías de Robin Williams como casi semidioses. Creo Sí. que Carlos Monsiváis se refería a ellos exactamente así, ¿no? Él decía, los dioses mueren a los 27 y justamente hablaba del caso de Jim Morrison y de Ujú. otros cantantes, ¿no? Que a veces los vemos como figuras cuasi divinas y que al final, como tú dices, están rotos. Creo que lo vimos mucho, lo hemos visto ahora más en los Juegos Olímpicos, ¿no? Esta gimnasta en los Juegos Olímpicos anteriores, Simone Biles, que decidió no competir, ¿no? Porque tenía problemas de ansiedad y la depresión que viene junto con las expectativas del triunfo, ¿no? Y tantos otros deportistas más. Creo que también Michael Phelps en algún momento habló de sus problemas de depresión y salud mental, ¿no? Y creo que es lo que no vemos, es la cara del éxito que no vemos o de las aspiraciones de éxito que con ello conlleva una gran presión que a veces no podemos manejar y se olvida que también son seres humanos, ¿no? Entonces, Y te muestran justamente al Donald Trump humano. sí, Creo que eso está padre, ¿no? Porque ya lo terminé. Fíjate que me sigue cayendo gordo, por supuesto, porque ni modo que nos caiga bien, sí. ¿verdad? Pero sí, ya ves otra, ya lo veo yo creo que a partir de ahora sí lo voy a ver de Desde manera pronto se ríe. distinta. Sí, o sea, sí me sigue cayendo gordo y es un tipo nefasto, pero También tiene sentimientos. sí, o sea, sí, es un ogro con sentimientos, ¿sabes? Claro. O sea, sí dices, wow, o sea, sí es un tipo que es presidente. Por ejemplo, me hizo mucho sentido cuando le dice las tres formas para hacer, que tienes que, pues, las tres leyes de la vida, y es como está gobernando Estados Unidos ahorita. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, Ganar, no importando, niega todo, niega nunca todo. admites nada. Es lo que está haciendo ahorita con el tema del arancelario, o sea, está haciendo, es eso, los aranceles es eso, o sea, Sí. lo que está haciendo, no, es que estás haciendo no, yo no dije, ustedes son los que, a China, ¿qué le está diciendo? No, ustedes son solitos los que están poniendo el pie, pero tú pues dices, no es cierto, ustedes son los que tienen la culpa, ¿sabes? O sea, gobierna así, por eso veo la película, porque justamente está gobernando así Estados Unidos ahora. Y creo que es una situación bastante peligrosa y que es reflejo de, a lo mejor de muchos gobiernos del mundo, ¿no? Estamos en la época de la posverdad. O sea, los hechos no importan en nada. Acabamos de ver una situación demasiado trágica en nuestro país, que se descubrió este lugar donde pasaron Sí, muchas que salga la tragedias. presidenta a decir, no, Sí, ¿sabes no, qué? eso No, fue montaje. fue- ¿Cómo? Y es más, yo incluso yo lo he planteado, aunque no fuera un montaje, se está dando la violencia a una manera. Deja tú eso es lo mínimo que le puede pasar Sí. a un país. Yo hablaba en la entrevista pasada invitada con esta Lili, que creo que estamos ya no hay puntos medios, ya solamente hay extremos. O eres el de izquierda radical o él es el de derecha radical, y es lo que pasa. Por eso se ven los gobiernos. Está Donald Trump. Aquí tenemos tal vez no la presidenta, pero tenemos a Morena, está Bukele en El Salvador, está Milei en Argentina, está Lula en Brasil, acá ya va de fuera Macron y ya viene alguien de extrema derecha, o sea, ya estamos viendo cómo ya son personajes que son sumamente radicales. Sí, ya desde que estamos cayendo en una época del pensamiento dicotómico, o sea, entre ambos extremos hay una serie de matices que, o sea,
¿a dónde nos dejan a los demás, no? Mesiánica, no. Mesiánico, O sea, claro. hablemos de Bukele, yo he visto a gente cómo le defiende, perdón, yo ya fui a El Salvador y no, El Salvador no es como la gente dice o Bukele cree que es. Vemos a Milei, cómo de pronto clonó a sus perros, cosas tan desquiciadas. Ay, tenemos a Claudia diciendo que no, eso no pasó. Vemos a Trump haciendo una guerra fría en este momento, porque es una guerra fría a nivel Claro. económico. Entonces, pues ya están los extremos. Y creo que es interesante porque otra vez volvemos al abogado, a Roy Cohn, cómo justamente es esa parte radical, porque ese personaje es radical y le enseña a ser a Donald Trump una persona radical y el radicalismo hace que él tenga éxito. Sí. Justamente los hechos no importan, únicamente las declaraciones y la imagen que tenga una persona. No importa el método. Exactamente. No importa el método, con que lleguemos al resultado. Sí, ¿no? Entonces, pues sí te deja una sensación. A mí me pone a pensar, realmente estas personas están dispuestas a todo. Oye, y tú eres abogado, ¿qué te pareció a nivel, por supuesto son otras leyes, otra época, pero qué te pareció la construcción porque a veces es importante ver cómo ponen al personaje del abogado en el cine? Sí. ¿Qué te pareció Roy Cohn como abogado y sobre todo este tema de los jueces y demás? ¿Qué te pareció a ti desde tu punto de vista profesional? Pues demasiado maquiavélico, ¿no? Es otro sistema jurídico. Claro. Aquí en México, bueno, no sé por qué nunca me he imbuido a lo mejor en ese ámbito a grandes esferas de cómo se maneja realmente, pero a mí me parece demasiado horrible, ¿no? Que están denunciando a la empresa de los Trump por racismo. Claro, y él habla y amenaza a la abogada encargada de la demanda, ¿no? Entonces, si dices, o sea, ni siquiera es un arreglo jurídico, es una táctica de amenaza. Y cómo también... Amenaza al juez, ¿no? No, amenaza al... el caso. Al fiscal. Al fiscal, correcto. Al fiscal general. Que es gay, ¿no? Lo expone con documentos. Y luego es una ironía, ¿no? Porque lo expone y le dice, ¿quieres que tu esposa vea que eres un amanerado? Y Roy Cohn era gay también, entonces es como irónico, ¿no? E incluso lo que hablábamos, hay una escena donde le dice, creo que está con un personaje que es gay, le dice, aléjalo de mí. Sí. Como diciéndole, me da asco. Y él termina siendo gay. O sea, algo parecido a lo que pasó con el buen Adolfo, que era judío, y es como de te dan asco los judíos, vienes de una descendencia judía. ¿Qué pasó? Sí. ¿Sabes? Como este tema, ¿no? O sea, es como bien irónico y cómo lo manejan. Y otra vez, Jeremy Strong está increíble en esa parte de la construcción y también cómo físicamente se empieza a desgastar. Sí. Porque también si baja de peso, si se le ve su desgaste, su mirada, cómo camina, cómo gesticula. Sí, se lo merecía más que Kira Culkin, sinceramente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por fin? Sí, se lo merecía más que Kira Culkin. Es que yo creo que... Aunque se me dijeran otra vez, yo, de nuevo, nuestra productora ya está diciendo Yo creo que aparece más en pantalla, por eso se lo dieron. Como te dije en el programa pasado. Pero es que vamos otra vez, o sea, por ejemplo, Pierce, el que hizo el personaje del millonario en El Brutalista, aparece muy poquito. Yo creo que también es un... Sí. Para mí sigue siendo él quien debió haber... tal vez ganado el Oscar por arriba de Jeremy Strong, pero es que aparece muy poquito. Sí. A mí hizo una película de 4 horas. Sí. Fíjate que yo me quedo mucho con lo que mencionaba Joaquín en alguna ocasión que platicábamos de los premios y todo eso, que decía, pero es que ¿por qué poner a competir a las películas como si fueran caballos? Sí. ¿No? Yo me quedo con eso. Es que ahora yo te la regreso, como dice el maestro Jorge Ayala Blanco. Es un juego. Sí. O sea, al final de cuentas es un juego. Dice, a mí me encanta ver cómo... Me encantan estos juegos porque lo que hace es que dan aparador a muchas películas que muchas veces no llegan a cartelera. Entonces a mí me gusta porque de 1, 2 o 3 de esas salen películas muy, muy buenas. Digo, por ejemplo, Anora. O sea, fue la sorpresa y quiso quedar bien la academia. Pero qué bueno que quiso quedar bien con una película independiente, ¿no? Cómo sacaron El Brutalista 24 ha sido una de las que ha ganado los Oscars últimamente a Mejor Película. O sea, creo que es un aparador y es un juego. Lo que da coraje es que a veces este juego cae en el wokismo y cae en la agenda. Y últimamente va para allá. Entonces, es lo que a mí me molesta, sinceramente. Y por decir, o sea, ¿qué actuaciones quedaron fuera? Quedaron fuera María Callas, interpretada por Angelina Jolie. Película de Pablo Larraín, que es... Otra vez, ¿sabes quién es el director? Bueno, Jorge Blanco alguna vez le preguntaron cuál es el mejor director de la época. Y él dice que es Pablo Larraín. Pablo Larraín. Y creo que está muy cercano a hacerlo. Digo, hay muchos buenos directores, está Sean Baker también, o sea, mexicanos también tenemos allá, también me parecen directores muy buenos, pero Pablo Larraín, ¿cómo no fue nominada a esta Angelina Jolie? No la he visto, creo que aquí duró como 15 días, pero tú ves los clips y dices, híjole, se transformó. Nominaron a esta mujer por Emilia Pérez, dices, Dios, sí, ¿cómo nominaron a Angelina Jolie? Y por decir también Pamela Anderson, que sorprende porque nunca había tenido un personaje tan importante. ¿Cuál?
Ay, se me fue el nombre de la película. Ahorita a ver si producción nos lo puede poner el nombre de la película de Pamela Anderson, que igual sorprendió mucho, hizo bastante ruido esa actuación de Pamela Anderson, ¿no? Y bueno, su transformación de ser un sex symbol de los 90, ¿No ahora... ¿No fue Demi Moore por la sustancia? No, a Demi Moore sí la nominaron, no, estoy diciendo, no, ignoraron a Angelina Jolie y a Pamela Anderson. Y bueno, al final del día, a mí la actuación de Demi Moore me parece mucho mejor que esta chica de Anora. Sí. Sorprende. Sí. Nuestro productor coincide, y si el productor coincide, pues es que estamos en lo correcto, ¿no? Sí, no, definitivamente. Creo que hay muchas películas que son ignoradas, pero qué bueno que es que estamos hablando de varias de ellas, ¿no? Porque otra vez, el juego de las nominaciones, tanto en festivales como en los Oscars, los Globos de Oro, es que nos permite ver películas. Y por eso, por ejemplo, aquí a México llegan. Sí. O sea, porque si no hubiera sido si Anora no hubiera ganado el Oscar, creo que la pusieron como 15 días igual, o sea, 20 días. Sí. O sea, no la ponen mucho tiempo. La película brasileña Ya no estoy aquí, igual la pusieron muy poquito. Y si no gana el Oscar, no la dejan. No hubiera tenido escaparate. Yo cuando ganó el Oscar dije, tengo que ir a verla, que por cierto también tenemos que hablar de ella. Está preciosa la película, está magnífica. Yo sí no la he podido ver. Está increíble, que es el mismo director de Diarios de un motociclista. ¿Te acuerdas? La de Gael García. La de Gael, ese mismo director. Está magnífica. Pero pues es eso, o sea, si no fuera por ellos no les dieran aparador. Yo creo que es que hay un tema con la distribución. Hablábamos del cine mexicano, deja todo el cine mexicano, el cine mundial está muy mal repartido. Creo que haciendo una analogía es como la riqueza en el mundo, está mal repartida porque sabemos que más de la mitad de la riqueza del mundo la tienen los millonarios como Elon Musk, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, como Sam Altman, que ahorita está con OpenAI. Pasa lo mismo con la distribución. Casi más de la mitad de la distribución del mundo la tienen los grandes blockbusters como los Avengers, Rápidos y Furiosos, Minecraft, vamos a una sala, Barbie. vamos a una cadena comercial y vemos que en 10 salas, si tiene 15 salas, en 10 vimos Rápidos y Furiosos 10. No, pues ahorita Minecraft está en todas las salas, o sea, no hay oportunidad de ver algo alternativo a menos de que te vayas hasta la Cineteca Nacional, pero a veces es también complicado para uno desplazarte. Pero volvemos a lo mismo, o sea... creo que ya no es válido en esta época, a estas alturas del partido, quejarse de que no hay opciones en el cine. Sí, ve a la Cineteca. O si no, a mí me permitirán algo. Ahí está la piratería. O sea, perdón, pero es una manera de poder ver. O sea, yo conozco. El programa de La Mula te hace maravillas. Y hay varios sitios donde dices la película que tú quieras. O sea, me acuerdo de Cool Movies. Yo en Cool Movies aventé todo Kurosawa. Y en Cool Movies yo conocí París, Texas, conocí a Wim Wenders. O sea, si no hubiera sido por ese sitio que ya lo tumbaron, por eso hablo de él, no hubiera descubierto grandes obras. O sea, sí, porque no queremos hablar de los que siguen, porque nos lo tumban. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, productor? La Dolce Vita, que batallamos porque íbamos a hablar de ella. Y vamos a hablar de la Dolce Vita. Yo la vi en castellano, muchas gracias. Porque no la pudimos conseguir la Dolce Vita en ningún lado. Y yo me acuerdo que la vi en Cool Movies, precisamente la Dolce Vita. Entonces te da la oportunidad también la piratería. Me acuerdo del director de Moonlight, que ves que subió una foto, no sé si recuerdan, con su película pirata, creo que estaba en la Ribera Maya. Sí. Y subió, mira, mamá, tuve éxito. Y es como de, claro, pues es que de esa manera, yo creo que sí está bien que el director, que los creadores peleemos por taquilla, porque pues también se vive de ello. Pero si a mí me preguntaras, yo creo que el objetivo principal, y viéndome un tanto romántico, es que vean tu película. No importa cómo, pero que vean tu película. Sí, y justamente muchos directores eso es lo que apelan, o sea, lo que queremos es que vean la película, ¿no? Vimos este caso de esta pareja de directores que ganó en los Globos de Oro, que dicen, es la primera película con la cual hemos recuperado algo de taquilla, ya llevamos 15 años en la industria, ¿no? Flow, la película animada, Flow, que creo que son de Letonia. Son de Letonia. Y lo hicieron con Blender o sea, fue como o sea, gracias por ganar, porque la verdad no éramos amigos haciendo cine. Y como dice nuestro amigo Mads Mikkelsen, esto es cine. Es un cine en su máxima expresión, que es una película que merecidamente ganó el Oscar. Y creo que todas las películas animadas de esta temporada son excelentes. Digo, a mí mi favorita es la de Wallace y Gromit, quizá es la más floja de todas, pero me hizo conectar más con mis hijos. Yo creo que la de Pixar. Fue muy buena también. No, pero creo que todas fueron muy buenas y cada una tiene su justo merecimiento. Apenas vi Memorias de un Caracol y fue una película que me hizo llorar desde el inicio. Todo el mundo chilla, yo no la he visto. Necesitas verla. No sé si, ¿verdad? Todo el mundo chilla, ¿verdad? Nuestro productor converge con ello. Y bueno, pues no sé, para cerrar, para empezar a cerrar, Carlos, el guión.
Yo creo que la película tiene un excelente ritmo. Ya hablaste de los jump cut, que eso es montaje, pero creo que también... Los diálogos también están muy buenos, los diálogos. Son totalmente creíbles. Yo me acuerdo mucho de... Siempre cuando veo una película, me acuerdo mucho de esta frase de Hamlet, ¿no? De Shakespeare, que decía que la palabra acompaña a la acción y la acción a la palabra. Te habla de que haya verosimilitud entre lo que está haciendo y diciendo un actor, ¿no? Creo que estos dos personajes se meten tanto en el personaje que realmente nos dejan la sensación de, puta, o sea, ni parece que estaban actuando, ¿no? Sí. O sea, se convirtieron en los personajes. Se los consumió. Ojo, también la esposa de Donald Trump, también que no hemos hablado de ella así rápidamente. También sí. Qué gran actuación hace esta chica. Sí. Y qué bella, porque ya yo la vi, estaba platicando igual la producción, ya vi las fotos de la mujer, no estaba tan bonita como la actriz qué guapa sí, es muy guapa. Y qué talento tiene, porque también la actúa muy bien, el acento que le da, porque creo que es como de algún país ahí eslavo, ¿no? Eslavo, sí. Entonces también el acento que le da me pareció bastante atinado, la parte del abuso también me pareció una gran escena, o sea, cómo está construido, creo que son cosas muy delicadas este tipo de escenas, y lo construye muy bien, no lo deja tanto tiempo como para que te dé casties, sí, pero también lo deja lo suficiente como para que veas cómo era este personaje de poder, cómo está enfermo y cómo llega a los límites con tal de demostrar que él tiene el poderío. Tanto así que también lo tenía que mostrar con su esposa y en lo sexual también. Sí, y creo que al final, Elia, me parece que es un guión redondo. Digo, yo no coincido con críticas que he visto, por decir, de Christoph, que decía que son cosas, nos narra la película cosas que ya sabíamos. Perdón, la verdad es que... No, yo ni sabía del abogado, yo ni sabía. Este personaje a mí me es ajeno porque no es mi país. Digo, a lo mejor sí hay gente que sí conoce la vida de Donald Trump, qué bueno, pero creo que aquí la película nos cuenta algo, nos cuenta una historia de origen, de ascenso. Entonces, me parece que es muy redondo el guión. Claro, a lo mejor, y por supuesto que a lo mejor lo que muestra la película es el 1% de lo sórdido que realmente puede ser su mundo y su vida. Pero y qué bueno que no lo retratan así, porque creo que se hubiera dado, o sea, otra vez hablamos de los extremos. No hubiera estado bien que pusieran un altar a Donald Trump, pero tampoco hubiera parecido bueno que lo manchara totalmente, porque al final de cuentas, pues estás hablando de un personaje y tienes que querer un poquito también a tu personaje, ¿no? Como de llevarlo. Al final del día es una película, es una ficción, ¿no? Como me acuerdo de Luis, como nos decía en clase, pues al final tienes que tratar que a tu personaje le vaya bien en la película, quiérelo. ¿No? O más que eso, del actor, hay una regla que creo que lo dice Stanislavski. No te pelees tú como actor, no juzgues a tu personaje, nunca debes de juzgarlo. Sí. Alguna vez oía yo a Derbez que decía de un personaje que le caía gordo. Yo dije, por eso eres más mal actor, cabrón, porque no se trata de juzgar que te caiga gordo, no, por eso eres actor, porque te metes en su papel y tienes que sentir empatía porque tú eres ese personaje, tú lo estás interpretando. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que distingue a los actores, Sebastian Stan, Jeremy Strong, pues de esta persona que estás diciendo. Yo creo que sí tiene un genio de los Derbez, yo creo que sí tienen potencial, solamente les falta un buen director. Yo creo que solamente les falta apoyarlos. Solamente hay talento, nada más hay que encontrarlo. Familia Derbez aquí tienen un director dispuesto a sacarles todo el potencial. O sea, no sé, un Amat, un Iñárritu, Iñárritu podría hacer a lo mejor buenas cosas. Amat creo que también. O sea, Amat, sí, por supuesto. En Nelly, que te gusta Eli, ¿verdad? No, Luis Palacios. Ruiz Palacios, claro. Que acaba de trabajar con Rooney Mara. Sí, vamos a muy directoras. Tenemos a Tatiana Hueso. Tatiana sería genial. Chido. O sea, por ejemplo, esta niña Berenstein, la que dirigió la serie de Luis Miguel, también lo que hizo con Boneta. Hizo actuar al otro chavo que a Juan Pazurita. Hizo actuar a Juan Pazurita, que no haga actuar a los Derbez. O sea, yo creo que ellos sí tienen talento. Tienen talento, no digo que tengan el talento para la actuación, pero tienen talento, entonces yo creo que puedes sacar ciertas cositas. Pero, ¿tú por qué recomendarías El Aprendiz? ¿Por qué recomendaría El Aprendiz? Es una historia de origen que te muestra la evolución de un personaje, de que se transforma en lo que ahora tú ves en la televisión, ¿no? Y que son cosas que realmente le suceden. Rápidamente retomando, es que si no me voy a arrepentir de no hablar de esta escena. Hay un punto de inflexión muy importante en la película que es el no quiebre de Donald al momento de que pierde a su hermano Fred, donde él está en el baño ahogándose en este dolor, en este llanto. Su esposa lo ve y él niega. Quítate. Sí, la niega, invalida sus propias emociones y creo que es al final lo que platicamos, que no importan los hechos, sino nada más la imagen que das, ¿no? Entonces, esto lo hace evolucionar hacia el personaje nefasto que es ahora. Entonces, creo que es el momento más atinado de la película, el ver
la negación emocional en la que cae. ¿Por qué la recomendaría? Por esta situación. Es una excelente producción. Digo, no es para alabar al personaje para nada. Te expone hechos de forma objetiva. Creo que... Y lo ves como humano. Lo ves como humano, no es de denuncia. Creo que la película, la posición de la película es una posición bastante neutra y te lo expone al final del día como el director y el guionista quieren que lo expongan, ¿no? Me parece a mí que es una de las mejores películas de la temporada pasada en cuanto a producción, en cuanto a actuaciones. La película se lleva las actuaciones. Realmente ver a Jeremy Strong en el papel de Roy Cohn y a Sebastian Stan en el personaje de Donald. Y la chica también. Y también la actriz, te estás perdiendo de una joya. Disfruta las actuaciones, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Échenle un ojo, está en Prime. O como rentarla, yo la renté. O rentarla. En YouTube. Sí, o en el programa de La Mula, si no quieren gastar. Entonces, se la van a pasar en un rato muy agradable. Y ojalá a lo mejor más adelante podamos hacer un programa de esta película comparándola con El Fundador, la película de John Lee Hancock, donde la protagoniza Michael Keaton, que interpreta a Roy Kroc, el fundador de McDonald's. Claro, sí. ¿No? Sí, claro, sí está muy buena también. Entonces, a ver si podemos Pero hacerlo. Me gustó más esta. ¿Sí? Sí, definitivamente. Yo la recomendaría porque, híjole, sientes el cine independiente puro y duro. Sí. O sea, me recordó al Scorsese de Taxi Driver, me recordó al Danny Boyle de Trainspotting, me recordó a Jim Jarmusch, me recordó a este tipo de directores, a Harmony Korine también, de pronto como que dije, esta cámara súper rápida, cámara en mano, un poquito el Dogma. Me gustó mucho cómo retrata cuál es su lenguaje. Entonces, si te gusta el cine independiente de la verdad, incluso lo que es Sean Baker hoy contemporáneamente, creo que es una buena película para que puedas refrescarte ya con un lenguaje un tanto distinto. Creo que se toman un montón de libertades, a pesar de que Donald Trump se aventaron, porque incluso escuché que los demandó, o sea, obviamente los demandó, no quería que saliera la película, terminó saliendo, y tanto así me gustó que me dan ganas de comprar el libro, porque termina así la película, que le van a hacer su propio libro, y él menciona, no quiero verme débil, ni que hables ni de mi mamá, ni de mi hermano, quiero que hablemos de mi éxito puro y duro, y ese libro seguramente ahorita ha de ser un bestseller. Entonces me dan muchas ganas, yo creo que sí lo voy a leer, le voy a dar una oportunidad al libro, entendiendo por supuesto la importancia que tiene a nivel histórico y de la figura que hoy en día es Donald Trump. Entonces, pues ahí con El Aprendiz. Nos toca la siguiente semana Wallace y Gromit. La venganza se sirve con plumas. Buenísimo. Esto fue Celuloide. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Bye.